Bueno, continuamos con el segmento de comentarios aquí en Edición Nocturna. En el día de hoy, creo que fue ayer, ¿no?, que el presidente Danilo Medina promulgó la ley. No se promulgó hoy, Se promulgó hoy al mediodía. al mediodía. Sí. Se promulgó hoy al mediodía la ley, finalmente la ley de partidos políticos y agrupaciones políticas. Y digo finalmente porque ya esa ley existe, ¿no? Podrá tener muchos defectos, no es la ley que todos anhelaban, pero hay algunas particularidades de esa ley que sustancian, en resumen, las aspiraciones que sobre ella tenían una parte importante de la población dominicana. Y yo creo que eso es un paso sumamente importante y no quiero caer en la letanía de seguir diciendo de que ahora es necesario actualizar la ley electoral porque sin esa ley la Junta Central Electoral no tendrá todo el poder necesario y toda la autoridad necesaria para poder administrar y arbitrar un proceso electoral transparente y confiable en el año 2020, que estamos ya prácticamente en la vecindad de ese proceso. Porque una vez entre el año 2019, toda la atención de la comunidad política dominicana va a estar inmersa en la actividad proselitista y eso es inevitable, esa ha sido la tradición del pueblo dominicano y eso nos aleja un poco, nos hace retroceder en el sentido de que a veces cuando llegamos a la vecindad o cuando llegamos en la proximidad de un proceso electoral, hemos avanzado en otros segmentos, en la discusión de temas básicos y ese proceso lo detiene todo. Incluso tiene un efecto en las inversiones, tiene un efecto en la confianza que tiene la gente en los días por venir. Bueno, si gana aquel, estas cosas se paralizarán. Y nosotros tenemos la importancia que tiene para mí particularmente, y pienso que para Héctor también, las elecciones nuevas del 2020 y la posibilidad de que la Junta esté dotada de la fuerza y la autoridad suficiente para garantizar ese proceso transparente, es que los procesos electorales en el futuro deberían ser asuntos normales en la vida del país, que nadie se preocupe por el hecho de que la vida de la gente, de la mayoría quiero decir, no cambie porque gane fulano o porque pierda mengano. De manera pues que ese yo creo que debe ser el objetivo principal de que debemos perseguir en los próximos años. La Junta Central Electoral se va a reunir con los partidos políticos en los próximos días. Ese es el próximo paso, ya con la ley promulgada, para coordinar algunos aspectos, discutir algunas novedades que contiene la ley, sobre todo el punto que fue el más conflictivo, que es el de la forma de elección de los candidatos, que por cierto, ese punto que fue el que se mantuvo en el centro del debate y que por poco aborta la ley debido a los desacuerdos que había en torno a ese tema, va a seguir siendo tema de debate dentro de los partidos, porque, como ustedes recuerdan, se estableció que cada partido va a definir a través de su principal organismo cuál va a ser el método de selección de sus candidatos. Y aparecen como métodos posibles las primarias, que pueden ser abiertas o cerradas, en todo caso serían simultáneas, y aparece también el método de convención de delegados y las encuestas. Se supone Pero que la ley reserva una cantidad para la dirigencia, ¿no? Para la elección de la dirigencia. Hay una cuota para las creo cúpulas, que de un 20%. que me parece que de un 20%. Eso es una de las partes importantes que no se ha hablado mucho, porque ahora mismo tenemos, por ejemplo, de ejemplo, el proceso del 2016 en el que el PLD seleccionó más del 90%, señaló a más del 90% de sus candidatos. El PRM también hizo algunos intentos de primaria, pero también se impuso la dedocracia. Ellos tenían el pretexto, tenían por lo menos el argumento de que eran un partido nuevo, que no tenían estructura y tenían que conformar su boleta. Yo creo que esa es una aberración todavía. Pero definitivamente esos son los precios que tienen que pagarse muchas veces para dar un paso hacia adelante, ¿no?, en la búsqueda de un objetivo fundamental. Esa ley tendrá que ser modificada en el futuro. Yo no digo que sea antes del 2020, porque eso sería inundar el país y darle al país otro motivo de angustia y incluso de conflicto político que pueden tener una repercusión negativa
en el proceso electoral. Pero tarde o temprano eso tendrá que modificarse, porque no es posible que las personas que están llamadas o que sean escogidas para decidir el curso político de una nación, incluso el curso económico, porque si se trata de un congresista, son la gente que hacen las leyes, y si se tratan de concejales, son la gente que hacen también las normas y las leyes municipales. A pesar de que este no es un país federativo, ¿no? Este no es una república federal, que las provincias tienen autonomía, tienen su propio congreso y pueden legislar diferente de lo que se legisla en otro estado o en otra provincia. Pero eso va a tener que modificarse, porque eso es lo que garantiza que gente que ha estado vegetando en posiciones importantes y no le ha aportado nada al país y que ha sido una carga económica para la nación dominicana durante décadas, siga todavía influyendo en la política nacional, y eso para mí es una aberración. Y espero que los partidos sean lo suficientemente inteligentes y actúen con la debida responsabilidad frente a la nación y escojan en ese 20% las personas que realmente merezcan y tengan vocación de servicio y quieran ir a esas posiciones con el deseo de contribuir al progreso de la nación y no solamente para llenar y complacer sus objetivos particulares. Esa cuota de la cúpula entiendo yo que son positivas si se le da buen uso, porque uno que le ha dado seguimiento a la política hace un tiempito, uno se da cuenta que hay figuras que pueden, por ejemplo, hacer aportes en el Congreso, pero no tienen la posibilidad de llegar mediante votos a una diputación por un sistema de voto preferencial que tiene un asterisco, porque todavía debe ser revisado. Es un sistema que ha tenido sus resultados positivos, pero también ha tenido sus resultados muy negativos. La lealtad incondicional en este país juega un papel muy importante en la política. No es verdad que la cúpula va a escoger personas con vocación de servicio, habiendo gente que ha estado medrando a su alrededor y contribuyendo. La gente, la cúpula de los partidos va a escoger gente que va a decir sí o no conforme al coro. No va a encontrar gente que diga, no, mire, yo no hago eso. Yo no hago eso, pero yo no lo hago. Entonces, ese es el tipo que nosotros necesitamos en posiciones en los municipios y en el Congreso de la República. Gente que piense en los electores, que piense en los intereses particulares, en los intereses generales y primarios de las provincias y de las comarcas y de las comunidades que representan, no de los intereses particulares de los grupos políticos que lo llevaron al Congreso o que lo llevaron a los ayuntamientos. Ese es el problema. Sí, por eso digo que siempre y cuando se haga un buen uso de la cuota. El método de selección de los candidatos, uno esperaba que estaba más o menos definido cuando se aprobó el sistema de que podía ser abierta o cerrada. Lo lógico es que en el PLD se den abiertas y en el PRM se den las primarias cerradas. ¿Por qué? Por un asunto de quién tiene más fuerza en cada partido. Danilo Medina controla los organismos en el PLD y hasta el momento Luis Abinader, que favorece las primarias cerradas en el PRM, es quien también tiene la mayoría de los organismos. O sea, eso es así hasta ahora. Sí. En el PRM puede cambiar. Pero, yo diría que el PLD está más definido. Pero ese cuadro que tú dibujas, que es un cuadro muy realista, no presagia cosas buenas, porque lo que puede presagiar y lo que se puede derivar de eso es una lucha enconada en los principales partidos políticos por las posiciones y por el predominio, porque lo que está en juego aquí y lo que estará en juego aquí en el proceso electoral con vista al 2020, no es solamente las posiciones electivas que van a estar en juego, que son todas, sino también el liderazgo de los dos principales partidos. Y todo el mundo sabe que donde manda capitán no manda soldado y que en cualquier gallinero, que en ningún gallinero pueden haber dos gallos. Bueno, eso ha sido todo por hoy en nuestro segmento de comentarios. Vamos a hacer una pausa. A regreso vendremos con nuestro distinguido invitado de esta noche, el licenciado Hugo Rivera, quien es viceministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, para hablar de los tratados internacionales que ha suscrito el país en los últimos años y las perspectivas que esos tratados representan para la economía
en sentido general. Siga con nosotros, regresamos después de la pausa.